¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Voz Es. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme que ustedes estén con nosotros en una emisión más de esta barra de servicio social que está hecha para todos ustedes, pensada pues por un equipo de producción que pues está presente y está en todas las investigaciones de todos los temas que tratamos, como el día de hoy es el de la rehabilitación para personas con discapacidad visual, que es un tema que finalmente todos hemos estado en contacto con una persona que está en esta situación. Para aclararnos todas las dudas que tengamos al respecto de esta situación, ya les digo yo, la rehabilitación para personas con discapacidad visual, está con nosotros la licenciada en Desarrollo Humano Diferencial, Paola Elizabeth Rivera Saavedra. Ella es jefa del Departamento de Rehabilitación a Personas con Discapacidad Visual de la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, ACREC. Antes de comenzar con esta plática, pues quiero invitarlos a que anoten los teléfonos. Bueno, es el teléfono de la oficina de producción de Voz Es, 243-6200, y tenemos dos extensiones. La primera es la 158 y la segunda es la 184. Ahí los miembros de producción de la producción de Voz Es estarán gustosos de atenderlos. Ya lo sabe usted, con cualquier comentario, alguna opinión, una sugerencia de temas que a lo mejor usted tiene la inquietud de que hablemos aquí en Voz Es con los expertos correspondientes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Este es un tema que sabemos que es un poco complejo. Vamos a tratar de ir acotándolo, vamos a entrar de lleno, pero para entender, pues para ir de lo general a lo particular, ¿qué es una discapacidad visual y qué personas son susceptibles para presentar una de estas discapacidades? Bueno, la discapacidad visual es la deficiencia en la capacidad visual. Es una deficiencia que presenta una persona en el campo visual, en agudeza visual, en la percepción de objetos, de espacios. Y esta puede ser total o parcial. Cuando hablo de total o parcial, quiero decir que una persona puede ser ciega total o puede ser de baja visión. Y en la baja visión también hay diferentes grados. ¿Y qué personas pueden ser o qué personas pueden presentar discapacidad visual? Cualquier persona. La discapacidad visual se presenta por diferentes padecimientos. El centro de rehabilitación cuenta atendemos a niños, adolescentes y adultos y todos están ahí por diferentes motivos. No hay un motivo principal por el que se dé la discapacidad visual. En los niños muchas veces es la retinopatía del prematuro, o el retinoblastoma, que sería cáncer en los ojos específicamente, y en las personas adultas una de las causas más comunes es la diabetes. Entonces cualquier persona puede ser propensa a adquirir una discapacidad visual porque incluso puede ser por un accidente, ¿no? O a nivel cerebral por algún tipo de tumor. Menciona que la discapacidad visual puede tener varios grados, desde, bueno, esa es mi pregunta, precisamente una persona que usa lentes, como cualquier persona que podemos ver en la calle, ¿esa persona ya presenta una discapacidad visual? No se llama discapacidad visual una persona que utiliza lentes de contacto o anteojos para ver, ¿no? Porque no tiene una dificultad en la percepción de espacios y cosas así. Cuando yo hablo de baja visión, es que tal vez la persona tenga problemas, por ejemplo, en el campo visual, que ya no pueda percibir o que esa deficiencia visual no le permita hacer incluso las actividades como más comunes que una persona que usa lentes sí lo puede hacer. Entonces, una persona que usa lentes solamente de contacto por algún tipo de graduación no se le considera como discapacidad visual. Sí que tiene un problema visual, pero no discapacidad. Exactamente. O sea, ¿se podría decir entonces que una persona que tiene una discapacidad visual, la característica es que puede llegar a depender de alguien más? ¿Que ya no se puede valer por sí mismo? ¿Podría, en algún caso muy extremo? En algún caso muy extremo, porque para eso precisamente es la rehabilitación, para que las personas logren la mayor autonomía de acuerdo a las características de cada uno. No necesariamente tienen que depender. Nosotros contamos en el centro, tenemos alumnos que viven completamente solos, entonces no dependen de nadie. Entonces,
se hacen cargo desde su arreglo personal hasta mantener su hogar. Implica mantener su hogar, tenerlo limpio, hacer pagos, hacer comida. Entonces no es una persona que dependa de alguien. Digo, creo que todos los seres humanos dependemos de alguna manera. Yo dependo del transporte, de mi trabajo, pero en ese sentido, por eso digo que logren la mayor independencia aún con la discapacidad visual. Por supuesto. ¿Esta discapacidad visual es un padecimiento que es hereditario o es resultado de alguna enfermedad? Hace rato ya lo mencionó más o menos, que puede ser a causa de la diabetes, un cáncer, una retinopatía, pero estos padecimientos, todo esto, todas estas complicaciones, ¿qué origen podrían ser? ¿Podrían ser genéticas, hereditarias? Hay padecimientos específicos que podrían ser genéticos, porque hemos tenido alumnos que dentro de su familia no solamente una sola persona presenta la discapacidad visual, pero son padecimientos muy específicos, ¿no? No necesariamente tiene que ser si yo tengo discapacidad visual, por ejemplo, por retinopatía del prematuro, que tampoco hay muchas personas que nacen con retinopatía del prematuro y no necesariamente son ciegos, y hay personas que sí. Entonces, no es algo que tenga que ser, son por muchos padecimientos. Puede ser que sea hereditario, puede ser que sea adquirido por cualquiera de las causas que ya mencioné. Hay muchos factores que influyen. Y dentro de estos factores, me imagino que los síntomas varían, ¿o cuáles podrían ser los síntomas como más comunes de una discapacidad visual? Ok, los síntomas. Por ejemplo, si yo como mami tuve un hijo con retinopatía del prematuro, digo, un niño que nació prematuramente va a tener algún tipo de complicaciones por haber nacido a destiempo. Entonces, lo que tiene que hacer la mami es estar al pendiente, o la familia, de cómo se va evolucionando. Digo, y por supuesto que los médicos están muy al pendiente, no solamente de la cuestión visual, sino de lo que implique. Entonces, si yo tuve un hijo con discapacidad visual, la invitación que se hace es que los observen, ¿no? De repente, digo, son muy bebés, puede ser que yo como mamá, puede ser que sea mi primer bebé y yo no tenga como mucho conocimiento de cuál es el desarrollo, qué sí tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer el bebé. Una de las recomendaciones que damos a las mamás es que vean si por ejemplo, tienen rastro visual. Si el niño cuando le habla y tal vez la mami se mueve, mira que mueve los ojitos. ¿Ese es el rastro visual? Ese es el rastro visual. O solamente está mirando a un punto. O sea, si le escucha, también hay que hacer como esa distinción. El bebé el bebé, estamos hablando de un bebé, gira la cabeza. ¿Por qué? Porque me está escuchando o porque realmente está haciendo el rastro visual. Entonces, implica mucha observación en un bebé que fue por retinopatía del prematuro. Cuando ya implica un adulto y es por otro padecimiento, por ejemplo, un tumor en el cerebro, digo, puede ser que ni siquiera en ese momento sea la afectación visual, sino afecten otras cosas y al final puede ser que el resultado sea que dañó una región del cerebro visual y que ni siquiera tuvo síntomas de fui perdiendo la vista de poco a poco. Fue de un momento a otro. Fue de un momento a otro. Y en cuanto a la diabetes, eso yo creo que hay mucha información en cuanto a la diabetes. Si la persona que tiene diabetes no toma las precauciones que debe, sabe que al final va a tener muchos padecimientos y dentro de esos la ceguera o baja visión. Claro. La Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, la CREC, que está aquí, por supuesto, en Morelos, está aquí en Cuernavaca. Les voy a dar la dirección por si alguien de ustedes quiere acercarse para pues, alguna consulta, alguna asesoría. Es Cerrada Chilpancingo número 8, en la colonia Vista Hermosa, que será cerca de Plaza Cuernavaca, relativamente cerca de Plaza Cuernavaca, ¿no? Por ahí, entre Plaza Cuernavaca y Teopanzolco, por ahí también cerca del auditorio Teopanzolco. El teléfono es 318-3047, 318-3047. De todos modos, no se preocupen, ya sé que están saliendo aquí en estos momentos los teléfonos en la pantalla, o también ustedes pueden encontrar todos estos datos en el Facebook o en el Twitter. Estamos como Voz Es en Facebook y @Voz_Es en el Twitter. Y les decía yo, el teléfono del área de rehabilitación de la CREC es 318-2787 y ellos están ubicados en Privada Anita número 105 en la colonia El Vergel.
Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen porque ya regresamos para seguir hablando de la rehabilitación para personas con discapacidad visual. Estamos hablando de la rehabilitación para personas con discapacidad visual. Estamos aquí en el estudio, tenemos invitada a la licenciada en Desarrollo Humano Diferencial, Paola Elizabeth Rivera Saavedra. Ella es jefa del Departamento de Rehabilitación a Personas con Discapacidad Visual de la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, ACREG. Hace rato ya dimos los teléfonos y la dirección, los vamos a repetir más adelante. En el primer bloque ya nos explicaste un poquito sobre en qué consiste una discapacidad visual. Explícanos cuál sería, ya también lo hablaste a muy grandes rasgos, pero queremos un poquito más de detalle. ¿Cuál sería el procedimiento para, pues como preventivo para detectar a tiempo cualquier indicio pues, de una discapacidad visual? Y bueno, en este caso, ¿qué recomendarían en ACREG hacer? Bueno, ya hemos hablado un poco que ACREG tiene el centro de rehabilitación, pero también cuenta con la clínica ACREG. Entonces, pues preventivo sería ir a una consulta con un médico oftalmólogo que haga una revisión para empezar como de rutina, ¿no? Como de cualquier tipo de nuestros órganos. La visual es la visión, los ojos es algo muy importante. Entonces, para empezar, digamos, recomendamos eso, ir a una consulta con el oftalmólogo. Si el oftalmólogo determina que no hay algún padecimiento grave, digo, recetará lo que tenga que recetar o incluso podrá pedir que también se haga una revisión con el optometrista y tal vez el optometrista diga, necesita lentes de tal graduación, ¿no? En el caso de que una persona no presente ningún padecimiento, si hay un padecimiento mucho más profundo, contamos con diferentes programas en la CREG Clínica, en donde, por ejemplo, el primer programa es la prevención, precisamente prevención de enfermedades visuales, Claro. en donde se dan tratamientos, pues tal vez con gotas, cosas muy sencillas. Después tenemos otro programa que es salud visual, donde tal vez la persona ya tenga un padecimiento mucho más profundo y tenga que recibir un tratamiento con láser o incluso una cirugía. Y por último contamos con el tercer departamento, que es donde me encuentro yo, que es rehabilitación a personas con discapacidad visual. Si la persona ya no puede recibir tratamientos con gotas, con una cirugía y tiene que rehabilitarse porque ha perdido la vista, entonces nos vamos a este programa. ¿Qué síntomas entonces para que la gente se tenga que acercar a la CREG? A lo mejor para una consulta y un chequeo general, ¿qué síntomas tendrían que llamarles la atención? A lo mejor, no sé, veo lucecitas o qué síntomas tendrían que ser. Pues si ya ven lucecitas ya es como un factor y una llamada de atención muy importante. Yo creo que incluso que las personas que no tengan ningún síntoma, como ya lo dije, si van a un chequeo general de rutina, ok, no tuve nada, qué bueno, porque si nos esperamos a que ya tengo yo mucha comezón, veo lucecitas o incluso ya estoy dejando de ver porque de repente las personas no somos como muy preventivos en cuanto a nuestra salud general. Claro. O sea, vamos al médico cuando nos está doliendo algo ya, cuando ya no puedo realizar algo por algún padecimiento. Entonces, lo que yo recomiendo es ir sin ningún síntoma, porque eso quiere decir que tengo más tiempo de recibir tal vez un tratamiento muy sencillo, porque si dejamos que las cosas se hagan más grandes, las cosas se van agravando y por supuesto que complicando. Y entonces, digo, nosotros ofrecemos con mucho gusto los servicios de rehabilitación. Digo, si la gente no llegara es porque está previniendo, es porque está haciendo algo por su salud visual. Claro. Entonces, servicios de rehabilitación, ¿y qué otros servicios y programas tiene la CREG? Bueno, ya mencioné, ACREG cuenta con 3 servicios: prevención de enfermedades visuales, salud visual y rehabilitación a personas con discapacidad visual. Y específicamente en rehabilitación a personas con discapacidad visual contamos con 4 áreas: funcional, terapéutica, educativa y de talleres. En cada una de las 4 áreas tenemos diferentes actividades. Las personas que ya tienen que ingresar a esta área de rehabilitación es porque las
derivaron el médico o en el optometrista o qué tipo de personas son las que ingresan a esta área? Sí, bueno, quien ingresa a rehabilitación es porque ya posiblemente acudió con un médico oftalmólogo y ha determinado que ya no puede hacerse más médicamente ni Claro. con una cirugía, que ya tiene baja visión y con todas aquellas cosas que podrían ayudarle como lentes y lupas y accesorios ya no son suficientes y tiene que acudir a una rehabilitación. Pues sí, la deriva el médico, a veces no necesariamente de ACREG, a veces nos llegan personas que han acudido a diferentes hospitales en el distrito, por ejemplo, Sí, entonces, pero que son de Morelos y obviamente les queda mucho más cerca, o incluso nos han llamado también de instituciones del Distrito Federal que los derivan para CREC porque es mucho más cerca. claro. Una persona que ya está en rehabilitación, pues bueno, está obteniendo los beneficios de todos estos programas y servicios. Pero bueno, cuando no se está llevando una rehabilitación, ¿a qué se está enfrentando una persona con una discapacidad visual? No sé, se enfrenta a una marginación, discriminación, a lo mejor un bajo rendimiento productivo en sus actividades diarias. Sí, principalmente eso que menciona, un bajo rendimiento en sus actividades, algo que podría ser tan simple como el arreglo personal. Cuando una persona no acude a una rehabilitación, tal vez las cosas más simples se Ujú, le vuelvan complicadas, como pues el aseo, ya lo mencioné, de claro, saber cómo está distribuida mi casa, tal vez ni siquiera tengo idea porque nadie me lo ha enseñado, dónde está el champú, dónde está la pasta de dientes, cómo le pongo la pasta de dientes a mi cepillo, cosas que tal vez en estos momentos, si usted las piensa, son simples, pero si tal vez no recibe una rehabilitación, se vuelvan complicadas. Y yo solamente estoy mencionando estas cosas que son muy simples, que son arreglo personal. Imagínense que podemos esperar, por ejemplo, en el ámbito educativo o claro. en el ámbito de la integración a la sociedad, con la familia. O sea, sí hay muchos factores que hacen que las personas presenten dificultades. Nos vamos a un corte, pero voy a repetir el teléfono de ACREC. Es 318-3047. 318-3047 y están ubicados en la cerrada de Chilpancingo número 8 en Vista Hermosa, por ahí cerca de Teopanzolco, entre Teopanzolco y Plaza Cuernavaca, para que se ubiquen. Esto es Voces, estamos hablando de la rehabilitación para personas con discapacidad visual. No se despeguen, ya regresamos. Y para todas esas personas que están en esta situación, que presentan alguna discapacidad visual, bueno, el programa del día de hoy se los estamos dedicando a todos ustedes. Es precisamente el tema de la rehabilitación para personas con discapacidad visual. La licenciada en Desarrollo Humano Diferencial, Paola Elizabeth Rivera Saavedra, que es jefa del Departamento de Rehabilitación a Personas con Discapacidad Visual de la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos de la CREG, nos está orientando en este sentido, nos está diciendo a dónde ir, cómo hay que ir, a dónde acercarnos. Al ratito vamos a repetir los teléfonos y la dirección de la CREG aquí en Cuernavaca. Ya las personas que se están integrando a una rehabilitación por alguna discapacidad visual, ¿cuáles son las actividades en las cuales los orientan, las ayudan ustedes en la CREG? Rehabilitación cuenta con 4 áreas: funcional, educativa, terapéutica y de talleres. Ujú, En la funcional podemos encontrar orientación y movilidad, que es enseñarles a utilizar el bastón blanco, el bastón que utilizan las personas con discapacidad visual claro. para poder moverse pues en realidad afuera, y cuando me refiero a afuera es en la calle, porque regularmente las personas dentro de su hogar o de la escuela, que es más recurrente para ellos, se mueven sin el bastón. Eso es orientación y movilidad. Después tenemos otra clase que se llama actividades de la vida diaria, es donde mencioné un poco hace un momento sobre, va desde el arreglo personal hasta que una persona pueda sostener su casa, pueda barrer, Ujú, trapear, planchar, hacerse algo de comer. Después tenemos braille. El braille es la lectoescritura para las personas con discapacidad visual, ¿no? Leer, escribir en este sistema. Y
tenemos nociones aritméticas a través de una caja matemática en donde se les enseñan, como ya dije, nociones aritméticas básicas, que serían multiplicación, división, resta, suma. Después, en la siguiente área, en la terapéutica, contamos con estimulación temprana. Estimulación temprana es para niños. Ya le había comentado que hemos tenido, el bebé más pequeño que hemos tenido es de 6 meses. 6 meses. Y el adulto más grande, bueno, en adultos ya no damos estimulación temprana, 74 años. Después, estimulación visual. Esta terapia es para ayudar un poco a las personas que han tenido tal vez una cirugía o son de baja visión, para que utilicen o bien utilicen ese resto visual que les queda. Claro. Contamos también con apoyo emocional, obviamente para las familias, para los padres y también para los alumnos. Como ya mencioné, también la discapacidad visual puede ser adquirida. Puede ser que una persona con diabetes a sus 50 años adquiera la discapacidad visual, y es un proceso que no es nada fácil, en donde pueden enfrentarse con muchas emociones, como la depresión, como el enojo, como la frustración y muchas más cosas. Por eso se ofrece el apoyo emocional, y también contamos con apoyo emocional grupal. Claro. Después, en el área educativa, contamos con regularización. Tenemos a chicos que están integrados a escuelas regulares, a cualquier tipo de colegio que pueda haber en el estado de Morelos, y solo vienen a CREC a regularizarse en esas materias que tal vez les están costando un poco más de trabajo. Claro. También contamos con, para las personas que no han podido acceder a la educación regular, de acuerdo a las edades como las establece nuestro país, contamos también con primaria y secundaria abierta a través de INEA. Y obviamente todos estos beneficios los pueden recibir todas las personas que se acerquen a la CREC. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se acercan las personas? ¿Cómo determinan? ¿Se les hace algún estudio socioeconómico? ¿Qué requisitos hay? En realidad, el único requisito es tener discapacidad visual. La CREC Rehabilitación no recibe otra discapacidad, porque no estamos capacitados para recibir, por ejemplo, a discapacidad auditiva o discapacidad motriz. Entonces, uno de los requisitos es tener discapacidad visual, y después se pueden acercar los padres o los familiares de la persona adulta, y entre la persona adulta o los padres, cuando son menores, y la persona que lo reciba, determinan qué clase o qué actividad tomar. Y las cuotas de recuperación son muy bajas. Se les hace un estudio socioeconómico a todas las personas que ingresan a rehabilitación. Incluso también en la clínica se hace estudio socioeconómico. Para sacar una cita tenemos este correo electrónico, atención@acrec.com.mx, ¿es correcto? Que está apareciendo en la pantalla. También tenemos la página de internet, que es www.acrec.com.mx. Y ya por último vamos a dar los teléfonos. Es 318-30-47 de la CREC. Es la unidad que está encerrada Chilpancingo número 8 en Vistahermosa, y también la de rehabilitación es el 318-27-87, que están en privada Anita número 105 en la colonia El Vergel. Pues agradecemos a la licenciada Paola Elizabeth Rivera Saavedra por haber estado aquí, esta información que nos ha orientado en este sentido de las personas que requieren rehabilitación por una discapacidad visual. Nosotros nos tenemos que despedir. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia a través de radio y de televisión, y tenemos una cita la próxima semana.